Buenas tardes, queridos, les agradecemos mucho por venir ahora este sábado y acompañarnos. Me da mucha alegría ver tantas caras conocidas después de tantos años. Mariela, Rosa, Lisandra, General Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Les aseguramos que la van a pasar súper bien. Gini y Javier, muchas gracias, Chiqui, por abrirnos este local y por haber ayudado tanto. Mil gracias. Y a cada uno de ustedes presentes, gracias. Les queremos y queremos darles una gran sorpresa. Y la gran sorpresa, la gran noticia, es que ahora se va a hablar acerca de un descubrimiento arqueológico muy interesante. Y sé que lo van a disfrutar. Disfrútenlo y con ustedes Luis, Ana, nos visitan de España. Luis va a ser el presentador esta tarde y él, juntamente con su esposa, han viajado alrededor del mundo buscando evidencias para comprobar que lo que la Biblia dice es verdad. Y hoy día no es excepción. Que Dios les bendiga. Bueno, pues muchas gracias, Eric. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta pequeña conferencia que vamos a hacer hoy. Como dice Eric, pues hemos venido aquí a San Francisco para estar con ellos unos días y nos han invitado pues a poder presentar un tema ante sus amigos, ¿no? Ante la gente que él conoce, porque piensa, y con razón, de que son temas pues importantes que la gente conozca hoy en día. Son temas que vienen pues a hablarnos de lo que es la Biblia, a hablarnos de que realmente lo que dice la Biblia pues tiene razón, desde luego, ¿no? Son cosas que quizá algunos de ustedes pues ya conocerán, otras quizá no. Entonces la intención es que podamos pasar un rato agradable, que podamos pues entre todos ver este tipo de descubrimientos que se conocen hoy en día y que nos sirvan para crecer en lo que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdad plena, ¿no? Que es al final todos lo que buscamos, al menos creo que los que estamos aquí, ¿no? Poder entender un poco de qué va este mundo, si nos gusta la Biblia y creemos en la Biblia, pues tener también más certezas acerca de que realmente este es el camino y poder pues de alguna forma hilvanarlo todo para que sea de crecimiento para cada uno de nosotros que estamos aquí. Entonces, bueno, pues claro, nosotros pues vamos a partir desde la perspectiva bíblica, desde luego. Sé que aquí hay personas que quizá la Biblia pues o no creen o no la conocen a fondo, otros sí. Entonces voy a intentar hacer un tipo de presentación que nos pueda ser de utilidad para todos. En este caso, pues empiezo con esta primera diapositiva, ¿no? Vemos aquí que realmente la Biblia nos explica un montón de historias, muchos de los que estamos aquí las conocemos perfectamente, historias desde luego sorprendentes, historias que salen de lo normal, de lo que se nos suele contar en las noticias y en el mundo en general, ¿no? Lo que se nos cuenta en la Biblia a veces son historias realmente sorprendentes, ¿no? Bueno, pues fruto de este tipo de cosas que se nos explican en la Biblia tan sorprendentes, por ejemplo, donde estamos nosotros, en España, la gente cada vez es menos creyente, ¿eh? Ya sabéis que ahí pues España era un país muy católico, lo ha sido durante muchos años. Cuando acabó la dictadura de Franco, que esto fue ya pues prácticamente hace 50 años creo, o más, pues todo esto se fue cambiando y hoy en día pues hablar de los temas de la Biblia en España es prácticamente un ejercicio de riesgo, ¿no? Porque ahí la gente no es que no crean, sino que directamente pues te mandan a paseo, ¿no? Como decimos nosotros. Bueno, esto es una realidad que no solamente pasa en España, pasa en toda Europa, en Occidente y quizá aquí en Estados Unidos no tanto, porque ustedes tienen pues una tradición protestante de hace muchísimos años. De hecho, Estados Unidos nació como nación protestante, por tanto muy versada en la Biblia, pero pues esto es algo que vemos cómo va aumentando a nuestro alrededor. Bueno, este tipo de personas que no creen en las cosas de la Biblia, desde luego, para empezar, no creen en los 7 días que se nos cuenta que fue creado el mundo. En la Biblia se nos dice que el mundo fue creado en 7 días. Esto, cuando tú se lo dices a alguien, en España principalmente, pues te toman prácticamente por loco, por alguien que realmente no sabe de nada, ¿no? Que lo han engañado. Bueno, la Biblia dice claramente que la tierra fue creada en 7 días. Nos dice en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Esto es un relato resumido que nos da la Biblia acerca de cómo Dios creó la tierra en 7 días literales. Bueno, nosotros estuvimos hace un tiempo con mi esposa, con Ana, en
precisamente en el Colorado, ¿no? Donde vemos toda una serie, si os fijáis en esta imagen, de capas, ¿no? De capas que son horizontales, que van dibujando todo lo que es este horizonte. Bueno, ¿esto por qué es, no? Según nos dice la ciencia hoy en día, pues el mundo no fue creado en 6 días, el mundo fue creado en millones de años, ¿no? Y la prueba que ellos esgrimen para decir eso es que todos estos años que han ido pasando, que han ido transcurriendo, los sedimentos que hay en el polvo de la atmósfera pues se van depositando en el suelo, y con el pasar de los millones de años todo este polvo va creando como unas capas, como si fuera un pastel, ¿no? Que tú cortas y ves ahí todas las capas horizontales. Pues la Tierra presenta este tipo de formaciones con capas horizontales. En el Cañón del Colorado se ve especialmente bien, pero esto lo podemos encontrar en todo el mundo, ¿no? Vemos como estas capas horizontales, se nos dice, fueron la demostración de que este mundo tiene millones de años. Los sedimentos se fueron depositando muy progresivamente, ¿eh? Bueno, en un esquema que ellos hacen, nos dicen pues todo esto, ¿no? Que hay toda esta serie de capas en la Tierra. Cuando tú haces un corte te salen estas capas, no siempre todas, pero algunas de ellas, y por tanto esto viene a demostrar que la Tierra tiene millones de años. Sin embargo, hay cosas sorprendentes en este mundo. Una de ellas es que a veces en la Tierra nos encontramos cosas de este tipo. Nos encontramos con árboles fosilizados, troncos de árboles fosilizados que atraviesan muchas de estas capas. Por tanto, esto querría decir, si la ciencia tiene razón, que un árbol estuvo en pie durante millones de años mientras los sedimentos, el polvo que hay en la atmósfera, se iba depositando poco a poco a su alrededor hasta crear todas estas capas que hemos visto antes. Claro, esto ya vemos que es imposible, ¿no? Porque un árbol pues crece y cuando muere pues se pudre y cae, ¿no? Y a máximo puede ser que caiga y quede enterrado, pero nunca queda de pie durante millones de años. Por tanto, ya vemos que aquí hay algo extraño en este relato que nos están siempre dando, ¿no? De que la Tierra tiene millones de años. Bueno, para explicar esto, iremos avanzando en varios casos para que veamos todas estas explicaciones que realmente nos reafirman en la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos un caso aquí que ocurrió en Estados Unidos en 1980. En 1980, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, hubo una explosión, no sé si ustedes se acordarán, algunos de ustedes que quizá ya estuviera acá, que explotó una montaña enorme, el Monte Santa Elena. Hubo una explosión tremenda que causó además bastantes muertos. Pero fue interesante esta explosión, porque aquí se vio lo que fue la dinámica que luego aconteció durante el diluvio. Porque todo esto de ver estas capas horizontales no se han creado a través de millones de años de un polvo que se ha ido depositando poco a poco, sino que eso fue producto de un caso catastrófico como fue el diluvio, que hubo grandes avenidas de barro, y este barro, a medida que se fue posicionando en el fondo, fue creando las capas de pastel. Entonces esto se vio perfectamente en miniatura cuando hubo la explosión de este volcán. Esta montaña, el Monte Santa Elena, por tanto, en 1980 explotó. Aquí vemos cómo era antes y cómo pues, fue la explosión tremenda de este volcán. Claro, cuando explotó el volcán, lo que aconteció es que todo ese lodo que quedó fundido y todos esos árboles que fueron arrancados de golpe con la explosión, bajaron en tromba por todos los canales, digamos, que iban desaguando la montaña. Entonces hubo grandes avenidas de troncos junto con lodo, junto con barro. Todo este barro, todos estos troncos fueron a parar a la parte baja, claro, donde estaban los lagos. Ahí fueron a parar todo este lodo y todos estos troncos. Estos troncos, algunos quedaron flotando horizontales, pero muchos otros quedaron verticales. Vemos cómo aquí hay troncos, que estas fotos están tomadas unos meses después de la explosión, cómo hay troncos verticales en este lodo, en medio de este lodo. Aquí lo podemos ver también. Estos troncos quedaron flotando verticales, fueron troncos arrancados por la explosión. Bueno, pues con el tiempo, a medida que este lodo que fue bajando junto con los troncos se fue depositando en el fondo del lago, fue ocurriendo lo siguiente. Ya veis que los troncos, a causa de las raíces, pesaban más de abajo, por tanto, tendían a quedarse verticales. Además, cuando se hundían, se clavaban en el fondo y a medida que el fango se iba depositando a su alrededor, se iba formando estas capas. Esto es lo que encontramos en toda la Tierra. Los troncos que encontramos petrificados en toda la Tierra
vienen, por tanto, a reafirmar que las capas que vemos en este mundo no son producto de millones de años de sedimentos depositándose poco a poco hasta formar esas capas, sino que es algo que se produjo de golpe, un efecto catastrófico que fue el diluvio. Por tanto, aquí ya tendríamos un primer caso. Esto es una primera explicación que nosotros siempre procuramos dar a las personas pues, que tantas veces rebaten las cosas de la Biblia. Esta sería un primer caso. También, cuando nosotros pues, intentamos hablar, por ejemplo, ahí en España, del tema del diablo, ¿no? De Satanás, de este ser que está, digamos, engañando al mundo entero desde hace tantos siglos, también la gente, pues, nunca suele creer en este personaje, ¿no? Dicen que esto pues, es una leyenda y que el mal está en el hombre, pero no hay un ser exterior que no sea humano que esté perjudicando a la humanidad. Sin embargo, estas mismas personas, bueno, aquí vemos, ¿no?, el caso de Satanás, nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que en la Biblia se nos habla claramente de que hay este personaje, Satanás, que existe, que es real. Mucha gente duda de esto, ¿no? Sin embargo, esta misma gente que dudan de la existencia de Satanás, pues están siendo gobernados por unas élites que sí están sirviendo a un ser que desde luego no es Jesucristo y que les da poder, les da dinero, les da la capacidad de efectuar los planes del mismo Satanás en esta tierra. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía que está tomada aquí en Estados Unidos, esto es el Bohemian Club, que precisamente es de San Francisco, ¿no? Por tanto, muy cerca de aquí. Este club de gente elitista, de gente que manejan todos estos símbolos secretos desde la antigüedad, ellos adoran pues, a un ser misterioso, nunca nos dicen exactamente quién es, sabemos, sin embargo, por sus símbolos, de quién se trata. Aquí veis al fondo una especie de búho, ¿no? ¿Qué significa el búho? ¿Qué simboliza el búho, ¿no? Porque esta gente ya sabéis que siempre se maneja a través de símbolos para dar mensajes. El búho es esa ave rapaz que por la noche, sigilosamente, sin decir nada, ¿no?, se abalanza sobre la víctima y lo caza y prácticamente la víctima ni se entera. Es el ser que ve en la oscuridad, ¿no? Es el que ve entre las tinieblas. Por tanto, es un símbolo perfecto para Lucifer, para Satanás, para el ángel caído, el que está dando el poder y la agenda que estamos viendo alrededor nuestro cada día con más asombro en esta tierra. Por tanto, ellos se mueven, mientras mucha gente niega la existencia de Satanás, resulta que las élites que los gobiernan sí creen en un ser, un ángel caído que les da poder. Este mismo búho, por ejemplo, lo podemos encontrar en Estados Unidos, el país donde vivís vosotros, en todos los poderes principales que gobiernan esta nación. Por ejemplo, ya sabéis que esto es el Capitolio, este es el poder legislativo, es donde se hacen las leyes de este país. Bueno, pues si os fijáis, en el edificio del Capitolio está rodeado por unos jardines. Estos jardines tienen un trazado, veis aquí unas formas redondeadas. Bueno, ¿qué significan estas formas? ¿Qué representan exactamente? Pues cuando uno une los trazos te sale un búho con las alas abiertas. Ya veis que Washington fue una ciudad creada por la masonería en su momento, por tanto está llena de símbolos ocultos también a través de sus calles. Veis, por ejemplo, cómo este sitio donde está el Capitolio, los jardines forman, cuando uno lo ve desde arriba, este búho claramente, ¿no? Y además es un búho que está encima de una pirámide, está al final de una pirámide. Ya sabéis que la pirámide también tiene mucho simbolismo, es una pirámide de poder y este búho está arriba de la pirámide, es la que domina toda la sociedad, todo el mundo, ¿no? Bueno, este búho evidentemente es Satanás, es el ángel caído, es una representación de él. Y esto lo tenéis en el mismo Capitolio donde se crean las leyes de Estados Unidos. Esta fotografía la hicimos también con Ana cuando estuvimos pues, en Washington visitándolo. Ahí podemos ver ahí por todas partes carteles con los planos de la ciudad. Si nosotros giramos esta fotografía que hicimos, pues ya enseguida vemos el búho, ¿no? Te sale el búho encima de la pirámide. Esto lo unimos con los trazos y lo tenéis aquí claramente, ¿no? Es un búho pues, con las alas abiertas. Todo esto tiene un simbolismo, ellos juegan siempre con los símbolos, esto lo tenemos por tanto también en el poder legislativo. Después en el billete del dólar, ya muchos seguramente sabréis que en el billete del dólar también hay un búho escondido, también hay ese símbolo del ángel caído en el poder económico de Estados Unidos.
También sabéis que Estados Unidos es una nación súper potente, que ya sale en las profecías y que tendría un papel que jugar en estos fines de los tiempos, según nos dicen, en los cuales estamos. Pues aquí tenéis este billete del dólar. Si nosotros nos aproximamos un poco, ya vemos pues, que en la esquina superior derecha tenemos esta especie de búho. Por tanto, aquí vemos otro búho, curiosamente, en el billete del dólar. Bueno, pues qué casualidades, ¿verdad? Pero es que esto va más allá. Por ejemplo, tenemos el Pentágono, que es el símbolo del poder militar. El poder militar de Estados Unidos es otro brazo muy importante de esta nación. Si os fijáis, en el centro del Pentágono tenéis pues, una especie de pérgola, donde pues, la gente va a pasear y puede tomarse algo a la sombra pues, de su tejado, ¿no? Aquí tenéis la pérgola, esto está justo en el centro del Pentágono. Si vosotros veis en la parte superior una especie de figurita y ampliamos esta figurita, pues una vez más encontramos un búho, ¿no? En el mismo centro del poder militar de Estados Unidos hay un búho también pues marcando la pauta de a quién realmente sirven las élites, no solamente de este país, sino por desgracia del mundo entero. Pues aquí tenemos una vez más este búho, ¿no? Este símbolo de este ser que caza en la oscuridad, que domina las tinieblas, por tanto, del mismo Satanás. Y por último también, pues en el poder de prensa, ¿no? El cuarto poder que se suele decir, el poder de la prensa. El poder de la prensa, el escudo de la Asociación Nacional de Prensa de Estados Unidos, también vemos pues el búho en su escudo. Por tanto, todo esto son mensajes que se nos están dando, ¿no? Toda esta gente que dice que este ángel caído no existe, pues cuidado, porque realmente las élites no piensan igual. Las élites piensan que realmente sí existe, que les da poder y que les ayuda en sus planes de dominar el mundo. Cuando nosotros estuvimos ahí visitando Washington con mi mujer y con una serie de compañeros, bueno, pues vimos realmente, al hacer la foto, esto fue totalmente casual, pero entendimos mejor el tema del búho, ¿no? Fijaros que el obelisco es un símbolo solar, es un símbolo de adoración solar, al dios sol. Bueno, pues con la combinación del sol que le estaba dando en la punta, fijaros arriba los rayos que salen de esta luz y a ver si veis aquí algún tipo de forma, ¿eh? Bueno, nosotros lo que vimos aquí, ya cuando con más calma, pues ves que hay un búho con las alas abiertas también, como veíamos en las calles de Washington, ¿eh? Aquí tenéis el búho. Esto no está trucado para nada, esto es tal cual hicimos la fotografía. Por tanto, ellos saben algo de todo esto, ¿no? Ellos juegan con estos símbolos porque ellos adoran al dios sol. El dios sol ya sabéis que es un eufemismo, es una metáfora de lo que es el ángel caído, Satanás, el portador de la luz, del antiguo Lucifer. Otro tema controvertido de la Biblia es el tema de los gigantes, ¿eh? También cuando a la gente le dices que en la antigüedad hubieron gigantes entre nosotros, que nosotros mismos éramos gigantes como seres humanos antes del diluvio y un poco después también, la gente también se suele reír de esto, ¿no? Bueno, gigantes, ya estamos con las leyendas, ¿no? Otra vez. Bueno, ¿esto realmente fue así o no? Aquí nos lo dice la Biblia, ¿no? En Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por tanto, en la antigüedad habían gigantes. Esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Esto realmente es así? Bueno, luego resulta que analizando las medidas, pues nos sale esto, ¿no? Hoy en día, pues el hombre moderno mide entre 1,70 m, 1,80 m, bueno, hay de más y de menos, pero viene a ser más o menos la medida. Luego se nos habla en la Biblia de un tal Goliat, que medía 2,90 m, por tanto esto ya se sale totalmente de lo que nosotros podemos ver, pero es que más ejemplos, por ejemplo, el del rey Og, ¿no? El rey que conquistaron los israelitas antes de entrar en Canaán, pues este rey medía 3,5 metros, y el mismo Adán medía pues más de 4 metros, ¿no? Por tanto, esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Esto realmente es así o no? Bueno, la gente no cree en nada de todo esto generalmente, ¿no? Pero luego van a visitar los museos. Por ejemplo, nosotros estuvimos en este museo en Francia, en el Museo del Louvre, en Francia, donde hay una exposición impresionante de arte antiguo, y vemos aquí pues como estos mesopotámicos, esta gente de la tierra de Nimrod, donde vivía Nimrod, y luego pues fueron viviendo otras civilizaciones, cómo representaban a sus antepasados. O sea, démonos cuenta de la proporción entre este león, un león suele ser un animal que a nosotros nos supera en tamaño muchísimo,
pues parece un gatito a los brazos de este Nimrod, ¿no?, que es a quien están representando. Por tanto, esto de los gigantes en todas las culturas antiguas, que ellos sí estuvieron en contacto con ellos y los conocieron, ellos nos los dejaron representados. Nosotros les damos otro tipo de explicaciones, pero es que ellos literalmente vieron gigantes y así los dejaron representados por todos lados. Aquí tenemos otro ejemplo también de una cultura de esas tierras, de las tierras de Nimrod, cómo representaban pues a estos seres que en esos momentos ya convivían con gente de menor estatura. Esto fue después del diluvio. Así que este es otro tema realmente interesante. Démonos cuenta también de un tema también muy importante a entender. Todos los animales de la antigüedad, cuando hacen excavaciones y sacan pues esqueletos petrificados de animales prehistóricos, suelen ser de un tamaño mucho mayor de los que hay actualmente. Los animales, sí, todo el mundo acepta que en la antigüedad, en la prehistoria, eran mucho mayores que nosotros, que los que hay actualmente. Por ejemplo, tenemos el caso del perezoso. El perezoso, ya sabéis todos la medida que tiene, es un animalito pequeño que se pasea por las ramas. Pero es que el perezoso de la antigüedad, el perezoso antediluviano, tenía esta medida, era un auténtico monstruo. Bueno, pues esto no lo decimos nosotros, esto la ciencia lo dice, que los animales en la antigüedad tenían un tamaño muy superior al nuestro actualmente, ¿no? Los hombres no, los hombres siempre hemos sido del mismo tamaño, no parece lógico, ¿no? También tenemos pues el tema de los elefantes, con el famoso mamut, también mucho más grande que su pariente actual. Tenemos los canguros también, que tenían un tamaño extraordinario, comparado con los que hay ahora. Bueno, pues todo esto son pistas que nos indican que efectivamente la Biblia no iba tan desencaminada, ¿no? Esto sería pues el caso de los armadillos, también se han encontrado esqueletos de estos tamaños y hoy en día pues un armadillo pues parece un juguete, ¿no? Bueno, pues todo esto también son cosas a tener en cuenta. Después tenemos el Arca de Noé, es otro tema totalmente controvertido, ¿no? Cuando a uno le hablan del Arca de Noé, pues enseguida dice, hombre, pero esto es una leyenda, ¿cómo quieres que esto sea real, no? Bueno, la Biblia nos habla de un arca, nos dice en Génesis 7:18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Bueno, esto es lo que nos asevera la Biblia. Una vez más, ¿la Biblia habla de leyendas o realmente está diciendo la verdad? Bueno, para empezar, estas son las medidas que nos dice la Biblia que tenía el Arca de Noé. El Arca de Noé, pues, medía 137 metros concretamente de largo, luego de ancho medía 23 metros y de altura, ¿qué pone? 54, ¿no? Me parece, 54 metros. 14 metros, perdón, 14 metros. Bueno, con 3 pisos además, ¿no? Bueno, si esto lo comparamos con un avión actual, comercial, pues vemos realmente las dimensiones que tenía esta arca según la Biblia. Era realmente un artefacto enorme, impresionante, ¿no? Hecho con una tecnología, desde luego, muy superior a la que nosotros nos pensamos que esta gente tenía. Bueno, pues ¿qué les digo? Si esta arca, les digo que existe realmente todavía. Todavía encontramos en la zona de Ararat, ya sabéis que en la Biblia se comentaba que el arca fue a depositarse en las montañas de Ararat, donde encontramos esta curiosa formación. Esta formación tiene las mismas medidas que el arca que nos dice la Biblia, por tanto 137 metros por el mismo ancho y por tanto vemos aquí una impresionante casualidad en todo caso, ¿no? Una coincidencia increíble. No sé si la veis bien, ¿eh? O sea, aquí la tenéis, ¿eh? Tenéis la forma del barco, petrificado, todo esto es roca, pero es roca petrificada, es madera petrificada. Aquí tenéis otra imagen donde veis la misma formación, una formación que se encuentra en el este de Turquía y que tiene forma de barco y tiene las medidas, curiosamente, del Arca de Noé, las mismas medidas. Aquí veis pues la ubicación donde se encuentra a la derecha de Turquía, en el monte Ararat, al lado del monte Ararat. Esto es una imagen vista de arriba, de ancho mide ahora un poco más porque digamos que las paredes del barco, los costados del barco acabaron cediendo y se han abierto como una flor, pero las medidas de largo siguen siendo exactamente las mismas que las que nos ponía la Biblia. Aquí veis otra imagen de la formación.
Bueno, nosotros fuimos también con mi mujer y un grupo de personas a ver eso, si realmente era así, si eso realmente es real. Y bueno, pues fuimos a Turquía, fuimos a esa zona. Es una zona absolutamente apartada del mundo moderno, todavía viven en costumbres de pastores, son gente muy básica, ¿no? Sencilla, hasta cierto punto también peligrosa a veces, ¿no? Pero bueno, hay que ir siempre con un guía. Estuvimos explorando toda esta zona, buscando pues todas estas formaciones que habíamos leído pues que se habían descubierto, ¿no? Desde hace ya años. Algunos de vosotros conoceréis seguramente a Ron Wyatt, ¿no? Que fue pues adventista americano, que él fue el que descubrió todo esto. Él fue el que, financiándose a sí mismo, pues fue investigando y fue encontrando todos estos tipos de arqueología que vienen a confirmar la Biblia, ¿no? Bueno, fuimos con este grupo de personas. Fijaros que el mismo gobierno turco anuncia el sitio donde se encuentra el Arca de Noé. Ellos han aceptado perfectamente, porque los musulmanes también creen en el relato de Noé y el del Arca, por tanto, ellos han aceptado que ese es el lugar del Arca, por pruebas que ahora veremos. Por tanto, nosotros nos dirigimos para allá. Ahí han hecho un centro de visitantes, por tanto, ahí se puede visitar, se puede convenir visitas y pudimos visitar el Arca. Encontramos un día realmente muy nublado, un muy mal día, pero bueno, el primer día pudimos hacer esta fotografía, ¿no? Donde veis la misma formación, un poco tapada por la niebla. Y aquí es una fotografía pues hecha desde la parte, digamos, de la popa del barco, ¿no? Veis cómo hay aquí un puntito rojo, esto es una persona, para que veáis también el tamaño enorme que realmente tiene esta formación. Esto no es un barquito, esto realmente era una nave espectacular, ¿no? Bueno, veis, pues, por tanto, las paredes de lo que era en el barco, cómo se han ido abriendo, pero esto sigue siendo la forma exacta de un barco con las medidas que nos decía la Biblia. Aquí otra foto del día siguiente que ya pudimos pues, tener más visibilidad y pudimos pues, verla también con más definición, ¿no? Otra fotografía para que veáis pues, esta formación. Nosotros, desde luego, no hemos sido los únicos en ir ahí. Han ido otros equipos de gente, desde Estados Unidos, desde Australia también y de otros lugares, que se han dedicado a hacer escáneres de la zona. Han ido con aparatos de escáner y lo que les ha dado el escáner pues es esta forma, evidentemente, de barco por debajo, ¿no? O sea que lo que vemos nosotros pues es la parte superficial, pero si tú haces un escáner de esta parte superficial, te sale toda esta bóveda, ¿no? Invertida, pues que es la panza del barco, ¿no? O sea que realmente esto viene a reafirmar que realmente ahí hay un barco, no es que sean simples piedras, hay un barco en la zona de Ararat. También encontraron pues estas paredes verticales, ¿no? en el escaneo, que vienen también a delimitar pues una serie de compartimentos que tenía esta arca, este barco, ¿eh? Bueno, todo esto se ha ido encontrando en este sitio. También este Ron Wyatt, este investigador que ya la descubrió en su momento, en los años 70, se llevó de ahí este trozo, un trozo de madera petrificada. Esto se ha analizado en laboratorio y esto es madera petrificada. Bueno, pues son cosas que uno debe ir desde luego pues meditando, ¿no? Pero todo esto es real, no son invenciones. También pues se encontró ahí este perno, ¿no? Que es como esta especie de clavo pues incrustado, que está hecho con unos materiales que en esa época teóricamente no existían. Esto se llevó al laboratorio y vimos cómo pues, tenía una parte muy importante de hierro, también tenía aluminio y tenía titanio, materiales que en esas épocas desde luego no existían, no se tenía la tecnología según nos dicen. Evidentemente sí la tenían, era gente con una tecnología y una capacidad intelectual y técnica superior a la que nos pensamos, sino de que todas estas pirámides también que vamos viendo por tantos lugares, que también estuvimos ahí, y ya os digo yo que eso no está hecho por hombres como nosotros, eso desde luego, ¿no? Eso es otro misterio, ¿no? Bueno, un misterio que queda desvelado cuando uno entiende el relato de los antediluvianos y de esas gentes gigantes que tenían toda esa potencia. Cerca de la zona también pues, pudimos ver esta especie de piedra, esta especie de corteza de árbol petrificada. Esto pues, se cree que era parte de la cubierta del arca. Pudimos pues, estarla visitando ya de noche, pero lo pudimos reportar. Aquí tenéis pues, la extraña forma, ¿no? de corteza que tiene. Y después, por último, en referencia al arca, también vimos toda una serie de piedras negras con un agujero encima, arriba,
también pues realmente curiosas, ¿no? Son piedras muy grandes, muy pesadas, y que uno se queda ante ellas, pues esto, ¿para qué servía, no? ¿Qué sentido tiene? Pues poner unas piedras que no tienen nada que ver con lo que hay alrededor, son piedras totalmente negras, muy grandes, como digo, y con este agujero pulido en la parte superior. Estas piedras se van encontrando, hay bastantes, hay más de 20 por toda la zona, ¿no? Esta es otra también. Además son unas piedras que están todas marcadas con cruces. Estas cruces son muy antiguas. Estas cruces se hicieron en la época medieval, en la época de los templarios, en la época de esos primeros cristianos que hacían peregrinaciones para ir a los lugares santos. Bueno, pues el arca ellos sabían que desde luego estaba ahí y sabían que estas piedras tenían que ver de alguna forma con el arca. Por eso las dejaron tantas veces marcadas con sus cruces. Tenemos también estos ejemplos, ¿no? de estas mismas piedras que han quedado tumbadas con este agujero en la parte superior y que vienen a ser el mismo tipo de piedras, lo que pasa que están ya rotas o están tumbadas, ¿no? Como es este caso. Vemos pues las mismas señales en todas ellas. Entonces, ¿qué utilidad tenían estas piedras, ¿no? ¿Para qué servían? ¿Qué relación tenían con el arca? Bueno, aquí os dejo pues un esquema, también hecho por Ron Wyatt en su momento, donde vemos la función que tenían en el arca. El arca era un barco evidentemente larguísimo, ya hemos visto 137 metros, tenía por tanto mucho bamboleo, ¿no? Porque en el mar las olas hacen que estos barcos se muevan muchísimo, creando mucho malestar en la gente que va dentro, pero si tú logras poner contrapesos muy pesados en lo que es la quilla y también en la popa del barco, el barco queda estabilizado, no se mueve tanto. Pues estas anclas tenían esta función exactamente, tenían la función de estabilizar el arca de Noé. Evidentemente, cuando fue bajando el agua y Noé vio que ya se iba acercando el momento de posarse, pues ellos fueron soltando estas cuerdas, fueron soltando estas piedras. Y estas piedras nos las encontramos en todo ese valle del este de Turquía, próximas al arca, además en una alineación perfecta, con lo cual ya te das cuenta de que ellos fueron soltando estas piedras a medida que iban aproximándose al momento de quedar varados en la montaña de Ararat, no en el gran Ararat, sino en la cordillera que hay al lado. Pensad que este tipo de piedras luego se han seguido utilizando, por ejemplo en la marina, que es la marina fenicia, los barcos fenicios o los barcos de la antigüedad, los griegos, etcétera, usaban este tipo de piedras con un agujero para pasarle una cuerda y estabilizar el barco cuando iban con mucha carga, ¿no? Para que el barco no bamboleara tanto, y también usándolas para simples anclas, ¿no? Para frenar el barco. Pues todo esto está en los museos, esto sigue existiendo, esto no es del Arca de Noé, sino que es posterior. El Arca de Noé usó algo similar a esto, pero mucho más grande. Aquí lo tenéis. Después también tenemos el tema de Sodoma y Gomorra. Es otro tema también súper controvertido, ¿no? Bueno, Sodoma y Gomorra, vaya otra leyenda, ¿no? Además, esto tiene unas implicaciones en tantas partes de la sociedad muy profundas, entonces esto jamás tampoco se quiere aceptar, al menos donde nosotros estamos. Bueno, la Biblia nos dice lo siguiente: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores que aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bueno, pues vemos aquí la situación, ¿no? Como Sodoma y Gomorra fueron destruidas, se nos dice, por fuego y azufre. ¿Esto fue real o también es algo que fue una leyenda? Vamos a ver si hay pruebas de esto. Bueno, para empezar os dejo aquí pues la situación de estas 5 ciudades de la llanura: Zeboim, Atma, Gomorra, Sodoma y Zoar. Esta es la ubicación que tenían estas ciudades antes de ser destruidas, se nos dice, por Dios, ¿no? Bueno, esta es la parte de Sodoma, esta es la parte que yo personalmente no he estado, nuestro hermano Eric sí que ha estado, y aquí se ven pues estas formaciones. Realmente esto parece una muralla, esto parece una muralla hecha adrede, pero evidentemente todo esto está calcinado, está en forma de ceniza, ¿no? Aquí se han recibido unas temperaturas tremendas, enormes. Todo esto es ceniza, no os penséis que esto pues es tierra normal, todo esto es una tierra totalmente estéril, aquí no crece nada. Veis aquí, por ejemplo, esta formación también de Sodoma, donde veis que, bueno, muchos les recuerda a lo que era un zigurat, ya sabéis, estas torres religiosas que hacían en la antigüedad. Bueno, pues
torre, supuestamente estuvo una de ellas en Sodoma. Al ser calcinada por Dios, por el fuego de Dios, pues quedó en esa forma, pero originalmente había sido así. También tenemos este tipo de formaciones en la misma zona, ¿no? Son formaciones también extrañas, erosionadas por el viento, están hechas también de esta especie de ceniza, ¿no? Allí no llueve nunca, por tanto esto se ha conservado, porque nunca llueve. Bueno, pues esto recuerda también sin duda a lo que son las esfinges egipcias, por tanto a este tipo de adoración a estos dioses, ¿no? O a estas diosas que ponían en esos tiempos esos pueblos a la entrada de las ciudades. Bueno, pues todo esto lo encontramos en Sodoma. Aquí veis, por ejemplo, una de las paredes de la montaña. Bueno, pues veis cómo realmente está todo, que en su momento fue fundido. Todo esto, vemos aquí unas aguas que hace la piedra, como que esto hubiera estado en algún momento fundido y luego se volviera a solidificar. Todo esto se encuentra en esta zona, cada uno que tome sus conclusiones, pero desde luego todo esto está allí. Y finalmente, quizá la parte más espectacular, son toda una serie de bolitas de azufre, de un azufre que tiene una pureza del 98%, por tanto es un azufre de lo más puro que se encuentra en esta tierra. El azufre normalmente uno lo encuentra en los volcanes y sitios así, en un 70% de pureza, pues este azufre que hay en Sodoma y Gomorra tiene un 98% de pureza. Estas bolitas se encuentran pues esparcidas por toda la zona. Bueno, claro, evidentemente es la lluvia, según nos dice la Biblia, de azufre que cayó literalmente del cielo. Esto es lo que nos dice la Biblia y esto es lo que encontramos ahí, curiosamente. Aquí veis también en esta fotografía ya de hace años, también hecha por Ron Wyatt, donde veis pues estos agujeros en la roca, ¿no? Y donde pues en el interior pues había estas bolas de azufre. Aquí tenéis pues también, pues para que veáis la proporción de qué tamaño tienen, ¿no? Bueno, todas estas bolas las encuentras incrustadas en lo que es la piedra de las paredes que han quedado de Sodoma y Gomorra. Estas paredes hechas de esta especie de ceniza, ¿no? Y estas son las bolitas, pues ya cuando uno se las pone en la mano, ¿no? Son de este tamaño, huelen evidentemente fuerte porque es azufre prácticamente puro. Nosotros, de donde venimos, ahí en Girona, tenemos una exposición y tenemos una de estas bolitas que nos dio pues una persona que fue ahí y que nos la regaló y por tanto pues la tenemos ahí también para enseñarla, ¿no? Bueno, pues todo esto es también real. Luego tenemos otros casos, por ejemplo el de las plagas de Egipto, ¿no? También la gente dice, bueno, vaya, otra leyenda, ¿no? Las plagas de Egipto. Bueno, es verdad que ha quedado poco registro de las plagas de Egipto. Se nos dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Esto es lo que nos dice la Biblia. Una vez más, ¿esto es real o no es real? Bueno, por ejemplo, tenemos pocos registros, pero todavía queda algún registro, y mira que han pasado muchísimos años, un registro egipcio de esa época en un papiro, el papiro de Ippur. En este papiro, escrito por los propios egipcios, esto está en un museo en Holanda, pues tenemos la traducción, ¿no? Nos dice lo siguiente, esto está hecho con inteligencia artificial, contenido relevante que recuerda a las placas en este papiro. El papiro menciona descripciones que algunos creen que parecen a las plagas de Egipto, del Éxodo. Agua convertida en sangre, nos dice el papiro, el río es sangre, decían estos egipcios. Los hombres tienen miedo de probarlo. Esto lo decían los mismos egipcios, escrito por ellos. Muerte generalizada también sale en el papiro. Nos dice el papiro, se extiende la plaga por todo el país, hay lamento en todas partes. Esto quedó registrado también por los propios egipcios. Oscuridad y caos. Nos dice, hubo una plaga de tinieblas, ¿no? Quedó todo a oscuras. Nos dice, el país está sin luz, en este papiro también. Pérdida de cosechas y hambruna, otra de las plagas que hubo. Nos dice el papiro, los graneros están vacíos, la cosecha ha sido destruida. Esto lo decían los propios egipcios, escrito por ellos. Y finalmente, muerte de los primogénitos, que eso es la 10ª plaga, la última. Y en el papiro nos decía, aquellos que antes tenían camas, ahora yacen en el suelo. Los hijos de los príncipes están arrojados contra los muros. Bueno, muchos ven en esto realmente una coincidencia sorprendente con lo que son las plagas, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto.
Ya estamos terminando esta exposición. Ahora vamos a ver lo que fue el cruce también del Mar Muerto, el cruce del Mar Rojo, perdón, no el Mar Muerto, el Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo que, según nos dice la Biblia, aconteció, ¿no?, que el pueblo de Israel, huyendo de Egipto, se le abrieron las aguas y pudo cruzar a la otra orilla para escapar del ejército egipcio. Bueno, esta quizá es la mayor de los mayores relatos de la Biblia que la gente suele identificar con algo totalmente mítico, imposible totalmente. Esto no pudo ser de ninguna forma, esto debe ser algún tipo de metáfora, alegoría, pero esto no puede ser que ocurriera realmente, ¿no? De verdad no pudo ser, vamos a verlo. Nos dice la Biblia, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto es lo que nos dice la Biblia. Una vez más, ¿tenía razón o esto también pues, es un relato que debemos interpretar de una forma metafórica? También se nos dice en el mismo relato cómo este pueblo que cruzó el Mar Rojo, con estas aguas que se abrieron, pudieron llegar hasta un monte que era el monte Sinaí, y ahí pues, se les apareció Dios en una especie de plataforma, en una especie de nave, ¿no?, donde Él viaja, y que esa aparición, acompañada de truenos y de fuego, pues realmente llegó a presenciarse por todo el pueblo de Israel, que lo vio estando delante del monte Sinaí. ¿Esto también es una leyenda o esto ocurrió de verdad? ¿Hay pruebas de todo esto? Bueno, pues vamos a verlo a continuación. Se nos decía, ¿no?, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esto es lo que nos dice la Biblia acerca de también este evento. Bueno, lo primero que tenemos que destacar aquí, que es importante también tener presente, es que el monte Sinaí, cuando uno oye del monte Sinaí, la gente oye del monte Sinaí, normalmente lo primero que hace es ubicarlo en Egipto, ¿no?, en la península del Sinaí, en esa península que hay en Egipto. Ahora veremos dónde estaba. Pero realmente el monte Sinaí en la Biblia se nos dice no que está en Egipto, sino que está en Arabia. Se nos dice el monte Sinaí en Arabia, por tanto el monte Sinaí, la Biblia misma nos dice que está en Arabia, no en Egipto. Por tanto, fijaros en el mapa, cuando hoy en día la gente tiene que hacer una evocación de lo que fue ese éxodo, el recorrido, ellos siempre dicen esto, ¿no?, que salieron de Egipto, como veis aquí, llegaron a la península del Sinaí, que es esta península de aquí de tierra, en medio de estos dos brazos de mar, que ahí estaba el monte Sinaí, que ahí recibieron las tablas de Moisés y luego ya se fueron para arriba, estuvieron 40 años por el desierto y finalmente entraron en Canaán. Esto es lo que nos dice el mundo. Pero recordemos, la Biblia nos dice que el Sinaí estaba en Arabia. Arabia no está aquí, Arabia está justo al lado. Arabia es esto de aquí, esto es Arabia, esto es Egipto. Entonces la Biblia nos dice que el Sinaí está en Arabia, no puede ser que esté aquí, en Egipto. Vamos a ver cuál fue, por tanto, el auténtico recorrido que hicieron el pueblo de Israel. Aquí veis el auténtico recorrido que hicieron el pueblo de Israel en su momento. Salieron de la tierra de Gosén, de Egipto, fueron viajando a través de la península del Sinaí. Cuando llegaron para ir para Canaán, Dios los desvió, les dijo que fueran hacia un punto, ellos fueron bajando y llegaron a una playa enorme que hay en las orillas del Golfo de Acaba. Lo que tenemos abajo es el Mar Rojo y luego el Mar Rojo se divide entre dos, entre el canal de Suez, lo tenéis digamos más arriba, ¿no?, toda esta parte de Suez, y luego tenéis el Golfo de Acaba. Ellos cruzaron por el Golfo de Acaba. Y el Sinaí estaba en ese final de recorrido que veis, en ese punto de Arabia Saudita. Vamos a ver todo esto en profundidad porque realmente es también interesante. Veis cómo cruzaron, ¿no?, llegaron a este punto, a esta playa, aquí es donde quedaron atrapados, donde el ejército de Faraón fueron a por ellos para destruirlos. Ellos estaban atrapados entre las montañas y el mar detrás, no tenían escapatoria, y es cuando se nos dice se abrieron las aguas. Ellos cruzaron, por tanto, a través de esta especie de estrecho, ¿no?, del Golfo de Acaba hasta el otro lado, que es una distancia de unos 16 kilómetros. Por tanto, ellos fueron a parar a esta playa. Esta playa es enorme, hemos estado en esta playa,
es la playa de Nuweiba, se llama, es una playa, por tanto, que está en Egipto, y aquí caben pues todos estos 3 millones y pico de judíos que escaparon de Egipto, ¿eh? Eran 600.000 hombres, más mujeres, niños, ancianos, etc. Por tanto, toda esta gente cabe de sobras en esta playa, ¿eh? No es fácil poner a 3 millones de personas en una playa, ya me dirás tú qué playa hay en el mundo que quepa tanta gente. Pues esta playa, curiosamente, pues pueden caber ahí. Llegaron a esta playa, cruzaron, siguieron este recorrido a través de Arabia, finalmente llegaron al monte Sinaí. Vamos a ver fotografías de todo esto porque quedará más claro. En primer lugar, esta es la playa donde llegaron ellos, ¿eh? Aquí llegaron a la playa de Nuweiba. Fijaros que es una playa enorme. Actualmente aquí hay complejos turísticos donde puedes ir a pasar las vacaciones, es un sitio de veraneo muy grande, todo esto son urbanizaciones muy grandes, y por tanto ellos llegaron a través de este canal, a través de las montañas. Es un canal que cuando llueve evidentemente arrastra sedimentos y ha ido formando esta playa enorme, una playa, como digo, donde llegaron pues los israelitas huyendo de los egipcios. Nosotros fuimos, por tanto, a esta playa también con un grupo de compañeros, fuimos a visitarlo para ver también in situ todo esto, si realmente era así, poder documentarlo. Es una zona que pertenece a Egipto. Egipto ya sabéis que está en disputa con Israel por todos estos territorios, porque actualmente Israel está intentando conseguir el gran Israel. Ellos piensan que todavía tienen derecho, por derecho bíblico, de poseerlo, por tanto ellos están luchando por todo ese gran Israel, y este trozo de Egipto pertenecería al gran Israel, por tanto Egipto no le hace ninguna gracia que la gente conozca que ahí fue donde fue a parar el pueblo judío antes de cruzar el Mar Rojo. Por tanto, ellos intentan impedir que la gente vaya a visitar todo esto y borran todas las pruebas que pueden. Fijaros que este es un control militar. Esto en realidad es una carretera, es el principio de la playa, ¿no? Aquí está el mar, ¿no? Pues la playa, digamos que el pueblo de Israel vino por aquí, desembocó en la playa. Bueno, pues nosotros no pudimos ya entrar a visitar todo este recorrido a través de las montañas que hizo el pueblo de Israel porque ya te lo impiden, está prohibido. El ejército de Egipto no deja, porque no quieren que turistas cristianos vayan a visitar esta zona. No les interesa, ellos son musulmanes y además están en disputa con Israel por todas estas tierras. Pero, sin embargo, hasta hace poco todavía existían unas columnas en la playa de Nuweiba, en esta playa donde se reunió todo Israel para cruzar al otro lado, unas columnas que puso el rey Salomón en su momento, es decir, que esto tiene muchísimos años, tiene más de 2000 años. Bueno, pues estas columnas han permanecido hasta nuestros días. Al menos la que está en la playa de Nuweiba, la playa de Egipto, todavía se podía visitar hace poco. Aquí vemos toda la erosión de todos los años que hace que tiene esta columna. Esta columna, junto con otra que estaba en la playa de Arabia Saudita, donde llegaron después de cruzar, fueron puestas por el rey Salomón. El rey Salomón las puso ahí para conmemorar el punto exacto donde el pueblo de Israel había cruzado el mar, donde ese mar se había abierto por un milagro de Dios para que ese pueblo pudiera cruzar. Estas columnas están ahí, las puso el rey Salomón. El rey Salomón, desde luego, conocido además por su sabiduría, sabía perfectamente el recorrido que habían hecho ellos, ¿no? Bueno, aquí veis las columnas, como digo, pues estuvimos aquí con un grupo de compañeros, pues visitando toda esta zona. Esta columna ya estaba muy deteriorada, como os digo, a Egipto no le interesa que todo esto se promocione, por tanto ya en su momento esto estaba metido, la habían puesto en medio de una autopista, ¿no? De una, no sé cómo lo decís aquí, sí, autopista también, una autopista, pero ya veis que estaba de cualquier manera, ¿no? De una forma totalmente irrespetuosa. Estaba también pues ya vandalizada con grafitis, ¿no? con pintadas de los árabes. Claro, a ellos esto les molesta muchísimo porque esto confirma el relato bíblico, el relato de que Israel sí estuvo en Egipto esclavo y sí pasó un mar a través de unas aguas que se abrieron. Bueno, a partir de aquí nosotros lo que hicimos fue pues ya ir bajando para la playa donde realmente, bueno, al lado del mar, donde realmente este pueblo de Israel cruzó, inició ese cruce por esos 16 kilómetros que los separaban de la otra orilla. Aquí tenéis la orilla, ¿no? Es una orilla pues normal y corriente, ¿no? Como tantas encontramos, pero tiene una particularidad muy interesante, que esto también hay que tenerlo en cuenta y si uno no va ahí tampoco lo descubre, ¿no?
Cuando tú intentas en la orilla, ¿no? La típica playa donde tienes las piedrecitas, ¿no? La arena, todo suelto por ahí, pero curiosamente en esta playa todo esto, aunque lo parezca, no está suelto. Todo esto está cimentado, todo esto está apelmazado, unido. Si tú con la mano intentas sacar una de estas piedrecitas, no puedes, está todo totalmente pegado. Bueno, esto está así, esto es una realidad. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Unos dicen que fue Dios, con su fuego pues, que los iba precediendo en el campamento, otros dicen que esto ha sido una formación natural a través de los elementos químicos que tiene el agua de mar, etcétera, ¿no? Sea de una manera o de otra, la cuestión es que esto desde luego facilitó que esos carros que iban para cruzar no se hundieran en la arena, sino que tuvieran una pista firme para poder realizar todo ese cruce. Todo esto lo encontramos en el punto donde Israel empezó a cruzar al otro lado. Todo esto está pegado, todo esto parece que aquí se hayan hecho las pisadas hace 2 días, pero esto está totalmente así desde hace años y años, porque esto está pegado. Yo mismo intenté, pues con las manos, incluso entré un poco en el mar para ver si también era de esta forma. Todo esto está totalmente cimentado, es como una pista cimentada para pasar de forma lo más cómoda posible al otro lado. Otro dato importante de este cruce del Mar Rojo, es que realmente entre Egipto y Arabia hay muchísima profundidad en ese mar. Sin embargo, curiosamente, justo, esto es la playa de Nuweiba que hemos visto, donde pone Egipto, pues ellos pudieron cruzar por una especie de plataforma natural que hay. El relieve submarino de esa zona hace como una elevación natural justo en ese punto, como una especie de puente, con lo cual el nivel del agua es mucho menos profundo. Ahí sí uno entiende que se puede abrir el agua por un viento oriental, como nos dice la Biblia, un viento oriental evidentemente mandado por Dios, que a través de toda la noche ha podido abrir esas 2 aguas para que pasara el pueblo de Israel. Bueno, si realmente todo hubiera tenido la profundidad que tiene todo el Golfo de Aqaba, no hubiera sido realmente posible, porque tiene kilómetros de profundidad, pero justo en este punto donde el pueblo de Israel se nos dice que cruzó al otro lado, tiene solamente unos cientos de metros. Bueno, pues es otro dato realmente a tener en cuenta. Gente, antes de nosotros, han estado también explorando todo ese fondo submarino, ¿no? Ese fondo que comunica entre las 2 orillas. Ahí han encontrado pues, restos de ruedas de carro con sus ejes. Aquí veis pues, una rueda de carro puesta horizontal con su eje vertical y la otra rueda estaría en la parte de abajo. Aquí veis también pues, una foto tomada en ese mismo punto, en esa misma zona, de una rueda de carro egipcio. Esto es una foto tomada desde el mar, cuando ya volvíamos, ¿no? De toda la playa de Nuweiba, esa playa enorme donde se posicionó el pueblo de Israel antes de cruzar al otro lado. Estuvimos también en el otro lado, en el lado de Arabia, donde llegó el pueblo de Israel. En esta playa pues no hay tantas señales, los árabes ya se han encargado de borrar todo vestigio de cualquier prueba que pudiera quedar de esos momentos. Por ejemplo, la columna de Salomón que estaba en la parte egipcia, que había aquí también una columna gemela, esa columna ya ha desaparecido, la vio en su momento Ron Wyatt cuando descubrió todo esto, pero a día de hoy ya no existe, por tanto ya es imposible encontrar ninguna prueba de todo esto, ¿no? Aquí veis, ¿no?, como en la playa de Nuweiba había esta Salomon Pillar, ¿no?, este pilar de Salomón, y luego en la playa de Arabia había también otra columna gemela, otra columna igual. Bueno, a partir de aquí, de la playa de Arabia, nosotros lo que hicimos fue dirigirnos en todoterrenos, ¿no?, en autos, en carros, hasta el monte Sinaí, el auténtico monte Sinaí, el que nos dice la Biblia que estaba en Arabia. Vamos a ver, para ir terminando ya, pues estas últimas fotografías. Nosotros nos dirigimos hacia allá, cruzando pues este desierto que hay, este desierto de Arabia. Fuimos pues con coches, y antes de llegar al monte Sinaí pasamos por otro sitio que en la Biblia se nos habla también y se da también mucho hincapié, que es la roca de Oreb, donde Moisés golpeó con su vara para tener agua para todo el pueblo. ¿Esta roca existe o esto es otra leyenda o no se ha encontrado? Bueno, pues esta es la roca de Oreb. Esto está entre la playa que hemos visto, donde llegó el pueblo de Israel, y el monte Sinaí. Un poco antes del monte Sinaí encontramos la roca de Oreb.
Es una roca enorme, partida por la mitad, tal como nos dice la Biblia, y donde hay toda una erosión en estas piedras que veis abajo, porque de aquí salió un chorro enorme de agua, como un río auténtico que estuvo fluyendo pues muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, nosotros llegamos, subimos hasta arriba para poderlo ver mejor. Aquí también para que veáis realmente lo grande que es esta roca no es pequeña, veis que aquí hay una persona aquí abajo, ¿no? Aquí veis otras que están subiendo, no sé si lo podéis ver, pero bueno, el tamaño es pequeñísimo. ¿Veis? Aquí hay una persona, aquí hay otra, bueno, claro, son como hormiguitas, ¿no? Esta roca realmente es enorme. Y esto es un poco el dibujo de cómo realmente era, cómo fue en la Biblia, pues esta situación, ¿no? Esta roca, después de ser golpeada por Moisés, salió agua a chorro y todo esto formó un río y luego un lago, ¿no? Donde la gente de Israel, esos 3 millones de personas, pudieron beber agua en medio del desierto. Y finalmente llegamos pues al monte Sinaí, al verdadero monte Sinaí, el que está en Arabia, tal como nos dice la Biblia. En primer lugar, fijaros en una cosa muy interesante, que toda la cima está quemada. Esto no es la sombra de ninguna nube, esto no es ningún efecto fotográfico, esto es tal cual es. Aquí ese día estaba totalmente despejado y pudimos hacer esta foto. Toda la parte superior está carbonizada. Si tú vas, y fuimos a la parte superior donde ya te encuentras toda esta roca negra, tú agarras una roca del suelo, la partes, es negra totalmente, tú la partes y por dentro es marrón. Por tanto, es como si por fuera hubiera quedado calcinada por ese fuego que se nos dice en la Biblia, de ese Dios que descendió para darles los 10 mandamientos. Bueno, pues todo esto será leyenda, mucha gente dice que sí, pero tú vas al monte Sinaí y todo aquello está quemado. ¿Quién lo hizo? Bueno, evidentemente, según nosotros, Dios, cada uno que piense lo que quiera. También en la parte de abajo del monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, tenemos la zona donde se hizo la adoración del becerro de oro. Esto también es algo real. Digamos que el ejército de Arabia también lo tenía vallado en su momento, no dejaba que nadie entrara. Todo esto ahora se puede entrar porque Arabia Saudita se ha abierto al turismo últimamente, pero antes todo esto no se podía entrar, lo tenían prohibido. Los árabes evidentemente no les interesa que todo esto vaya circulando porque ellos defienden la religión musulmana, evidentemente, todo esto les va en contra, ¿no? Bueno, pues ahora se puede entrar, nosotros pudimos entrar. Y ahí pues teníamos toda esta serie de petroglifos, ¿no? Antiquísimos, de bueyes, de vacas, de cabras, etcétera, ¿no? Bueno, en todo caso, todo esto hacía relación a todos estos sacrificios que hicieron relacionados al becerro de oro en su momento para poder, digamos, sustituir la ausencia de Moisés, como ya sabéis que nos explica la Biblia. Y nada, desde ahí pues seguimos andando, nos acercamos más hacia lo que era el monte Sinaí, hacia los pies del monte Sinaí, hacia la falda del monte Sinaí, y ahí pues pudimos encontrar, todavía existen los restos de esas 12 columnas que se nos dice también en la Biblia que Moisés hizo construir antes de hacer pacto con el pueblo de Israel, salpicando sangre en esas 12 columnas como simbología del pueblo de Dios, de las 12 tribus. Pues esas 12 columnas que hizo construir de mármol en medio del desierto, todavía se encuentran los restos rotos, ¿no? Pero todavía circulares y en forma de columna, estos segmentos todavía se encuentran en esa zona a los pies del monte Sinaí. Bueno, pues esto es la misma zona, una especie de corrales que había pues para también ovejas, para poderlas sacrificar, y finalmente pues esta última fotografía para que veáis, ¿no? Pues el punto donde estaba la cueva de Elías, que también subimos hasta allá. Esa cueva también existe, la cueva donde se refugió el profeta Elías huyendo de la persecución de la reina Jezabel. Todo esto es real, todo esto no son simples relatos bíblicos, sino que todo esto se puede encontrar. Bueno, desde luego, después de ver todo esto, pues uno se da cuenta de que realmente ante Dios somos muy pequeños, ¿no? La humanidad se cree que no, pero realmente ante Dios somos muy pequeños, ¿no? De hecho, somos como niños pequeños, nos conviene ser como niños pequeños, ¿no? Nos dice Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, porque sí, Padre, porque así te agradó.
Es decir, que a Dios le agrada que nosotros seamos como niños, que nosotros podamos ser receptivos, entender las cosas, no como nosotros pensamos o creemos que son, sino como realmente son, como Él nos quiere mostrar. Si queremos que nos las muestre, debemos ser, por tanto, nunca perder este espíritu de ser como niños. Hoy en día, desde luego, todo esto, y esto enlazo con el principio de la conferencia, se está perdiendo, ¿no? Desde donde nosotros venimos, la gente, el mensaje que se le da continuamente es este: empodérate, ¿no? Empodérate, hazte poderoso, ¿eh? No seas un niño, no seas inocente, gestiona tu propia vida, toma las riendas, ¿no? Y no te dejes engañar por nadie, ¿no? Y avanza. Bueno, esto es el mensaje que se va repitiendo a la gente. Como la gente ya sigue de esta forma, ya sube de esta forma, pues lo que sucede es que la incredulidad cada vez es mayor, al menos desde donde nosotros venimos, ¿no? Todo esto, toda esta incredulidad que estamos viendo aumentar a través de toda la tierra, esto estaba profetizado. Una de las señales del tiempo del fin sería la incredulidad del ser humano hacia lo que Dios, el Dios de la Biblia, nos quiere transmitir y ya nos ha transmitido. Nos decía Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una realidad que estamos viviendo. Cada vez hay más incredulidad. También en Judas 1:17-18, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Bueno, hoy en día, cuando uno, al menos en España, intenta explicar todas estas cosas, lo que suele recibir son burlas, ¿no? Como que tú realmente, pues, no tienes ningún tipo de criterio, o sea, que tú te has vuelto, pues, medio tonto, ¿no? Estás siguiendo unas enseñanzas que esto ya está demostrado que está totalmente, que es totalmente falso. Pues no, nosotros sabemos que esto es verdadero, pero te tratan de esta forma, ¿no? Tantas veces. Esto se estaba profetizado para el final de los tiempos. Esto es una señal a la que también debíamos estar atentos para saber que realmente estamos en los fines de los tiempos, justo antes de la segunda venida de Jesús. Esto solamente tiene un paralelismo en la historia, la incredulidad que hay ahora, el nivel de burla a la cual se está llegando en este mundo, y fue en los días de Noé. En los días de Noé, antes veíamos el tema del arca, hubo una situación similar a la actual, en donde las gentes se burlaban de Noé. Nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, tenemos un paralelismo. Hubo unas gentes que no entendieron lo que Noé les decía, y hoy en día, por tanto, también tendremos la situación en la cual gran parte de la sociedad, la inmensa mayoría, no entenderá lo que estamos diciendo. Es exactamente la misma situación, previa a la segunda venida de Jesús. ¿Y qué es lo que no entendían esos antediluvianos? ¿Qué es lo que no entendían de Noé? Bueno, evidentemente no entendían que pudiera llegar a llover, porque en sus días nunca había llovido. Entonces ellos, cuando alguien les decía que morirían por un diluvio, que vendría por una lluvia enorme, les costaba de creer. Evidentemente no se lo creían y se burlaban de él, ¿no? Desde luego ellos se burlaban. Pero hubo otra cosa que también Noé dijo, que tampoco creyeron, y fue que en 120 años les vendría el diluvio. 120 años, esto es una fecha exacta. El diluvio vendrá en 120 años, por tanto Noé, mientras hacía el arca, cada martillazo que daba, no solo decía que llovería un día, sino también era un reloj profético que iba marcando el tiempo que faltaba para ese diluvio. 120 años, 119, 118, 117 y así iba avanzando. ¿Y la gente qué hacía? ¿Reaccionaba? No, se reían. Anda ya, pero ¿cómo quieres tú que va a llover? ¿Qué dices tú de que en 120 años? Pero todo esto es absurdo. Bueno, esta era la situación, ¿no? Realmente, pues, se reían de Noé y de su familia, ¿no? Ellos, mientras tanto, pues iban haciendo, lógicamente, pues todos los preparativos. Pero, por tanto, si en los días de Noé tenemos este paralelismo con nuestros días, ¿no será que nosotros también nos estamos burlando, entre comillas,
no solo de que la tierra será destruida, no por agua evidentemente, pero sí por fuego, y no será también que hay una fecha, no será también que hay un plazo de tiempo. ¿Hay un plazo de tiempo en la Biblia o no lo hay? En los días del diluvio sí que lo hubo, y esas gentes no entendieron y el diluvio se los llevó a todos. Hoy en día, por tanto, si se nos dice que en los días de Noé será como nuestros días, también hay anunciado un evento final que va a ser la segunda venida de Jesús, dejando fulminados a todos los que no hayan creído en Él, y también acompañado de un plazo de tiempo determinado exacto, porque Dios es matemático. ¿O esto no es igual que en los días de Noé? Vamos a verlo. La respuesta la tenemos en la Biblia, como siempre, y con esto ya iremos terminando. Esto está en 2 de Pedro 3, del 1 al 10. Yo os propongo leerlo y poco a poco vamos a entender a ver si realmente estaba profetizado por el apóstol Pedro que en nuestros días, que estamos ya en los días previos a la segunda venida de Jesús, habría una situación donde, como en los días de Noé, habrían burladores, no solamente del hecho de la segunda venida, sino también del plazo dado, de la fecha dada, de los años dados, como en los días de Noé. Vamos a ver qué nos dice. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Por tanto, lo que nos está invitando Pedro es a que seamos como niños, a que abramos nuestro entendimiento, a que no nos cerremos en viejos, discursos, sino que intentemos abrir nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nos va a anunciar algo muy importante. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, y ahora atención, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de la venida de Cristo, de la segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por tanto, aquí ya nos advierte Pedro que en los últimos días en los que estamos nosotros, evidentemente, todos vemos las señales que hay, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que esto no le queda mucho. Bueno, pues ya nos estaba diciendo pues esta situación, ¿no? Que vendrían burladores, que en los días que estamos nosotros vendrían burladores. ¿De qué se burlarían estos burladores? ¿Se burlarían de la segunda venida de Cristo? ¿O de qué se burlarían? ¿O estarían burlándose de otra cosa? Porque aquí, además, cuando uno profundiza, se da cuenta que está hablando de creyentes, no está hablando de la gente del mundo. Está hablando de creyentes, porque esta gente sí sabe de la segunda venida de Cristo, pero ellos no quieren aceptar que va a venir en sus días y no quieren aceptar otra cosa que ahora veremos. Nos dice: estas ignoran voluntariamente, estas gentes que se están burlando, estos creyentes que se están burlando de que la segunda venida de Cristo está muy próxima, nos dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Por tanto, nos está remontando a la semana de la creación. Esto está claro, ¿no? Pedro, a todos estos que se están burlando, los agarra y los lleva a la semana de la creación. ¡Pum! Nos pone a todos aquí. ¿Y ahora qué nos dice? Dice: fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Claro, porque la tierra, antes de cuando fue creada, enseguida fue cubierta todo con agua, ¿no? Después esta agua fue almacenada, buena parte de ella, en el subsuelo, ¿no? En el segundo día, cuando se crea la atmósfera terrestre, parte de esa agua se separa en primer lugar, ¿no? Queda un agua líquida debajo y en forma de vapor arriba. Luego el tercer día es cuando surge la tierra y buena parte de esa agua que inundaba toda la tierra desciende de nivel y acaba pues depositada en fuentes subterráneas. Estas fuentes subterráneas son las que durante el diluvio no solo llueve, sino que también sale a gran presión toda esta agua depositada en la semana de la creación, y esta agua es la que destruye la tierra en el diluvio. Por tanto, él nos está diciendo esto, ¿no? Que la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Es decir, que la primera destrucción del mundo fue por agua. Así que nos está relacionando lo que es, por un lado, la semana de la creación, por otro lado nos está relacionando el diluvio. Y ahora continúa.
Pero los cielos y la tierra, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Bueno, sabemos nosotros que cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir con el resplandor, va a ser un resplandor de gloria que no van a poder soportar los impíos que en esos momentos estén vivos. Esos impíos van a quedar fulminados por ese resplandor, van a quedar quemados, ¿no? Por tanto, la segunda destrucción va a ser por fuego, según nos dice Pedro en este escrito, ¿no? Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los hombres impíos van a morir por fuego. Y ahora nos dice, nos ha hablado, por tanto, de que hay burladores que se están riendo de la segunda venida. Nos lleva, agarra a estos burladores y nos lleva a la semana de la creación, los 6 días de creación y el 7º de descanso. Luego nos habla del diluvio, que hubo destrucción por agua, y nos habla también que habrá destrucción por fuego. Y luego nos dice en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, aquí nos está dando una clave para que podamos interpretar lo que hemos leído hasta ahora. Nos está diciendo, ya nos ha llevado a la semana de la creación, muy bien, ya estamos ahí. Sí, 6 días se creó todo lo que hay en la tierra y el 7º día descansó. Pero ahora nos dice que eso es una profecía y que cada día de la semana equivale a 1000 años. ¿Por qué nos da esta clave profética de tiempo? Porque nos está hablando de la segunda venida, de cuándo va a ser la segunda venida. Está hablando a esos burladores. Cuidado, vigilad, porque hay un tiempo marcado, un tiempo que está profetizado en la semana de la creación. 6 días de trabajo y el 7º descanso. 6000 años de pecado y el 7º milenio. Es la misma equivalencia, es una profecía de tiempo, se nos está dando una profecía de tiempo. ¿Por qué una profecía de tiempo? Bueno, Dios no quiso ocultar a esos antediluvianos cuándo sería la destrucción de la tierra. ¿Por qué consideró Dios que esos antediluvianos debían saber que en 120 años serían destruidos? Simplemente les hubiera podido decir, bueno, pues dentro de un tiempo prepararos porque voy a venir, cuando menos os lo esperáis va a haber una lluvia que os va a destruir a todos. Pero no se conformó con eso, les quiso dar el momento exacto, porque Dios es misericordioso y sabe que nosotros necesitamos también todos los datos posibles para prepararnos. De la misma forma, el evento más importante de la historia, que va a ser la segunda venida de Cristo, también ha querido ser acompañada con un marcaje cronológico, con una guía de tiempo, para que nosotros, los que somos creyentes, podamos considerarlo y saber, tomar conciencia de lo poco que realmente queda para prepararnos. Esta, desde luego, es la intención. Luego continúa, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Muchos dicen, ¿cómo tarda Cristo en volver? Bueno, Cristo vendrá cuando tenga que volver, cuando está marcado. ¿Dónde se marca el momento en que volverá Cristo? En la semana de la creación. Esos 6 días, esos 6000 años, y luego el 7º milenio. Por tanto, son 6000 años de historia y viene Cristo. 6000 años de historia de pecado y viene Cristo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Claro, vendrá como ladrón en la noche. Muchos dicen, bueno, claro, es que no se puede saber, por tanto, esta guía de tiempo no la podemos saber. En el tiempo del diluvio sí pudieron saberla, pero ahora nosotros no la podemos saber. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, pero no se puede saber. ¿No será que aquí en realidad está hablando de los que no se están preparando, de estos burladores que no tienen en cuenta la cronología de tiempo que se nos da en la Biblia, en esa profecía de la semana de la creación? Los que no lo tienen en cuenta, ¿no será que serán los que serán sorprendidos como ladrón en la noche porque no se habrán preparado suficientemente? Porque cuando uno sabe que tu padre viene pues tal día y tal hora, tú ya te preocupas que ese día la casa esté perfectamente arreglada. Todos hemos sido jóvenes, todos sabemos cómo funcionábamos, ¿no? Nuestros padres decían, bueno, cuando volvamos lo queremos ver todo en orden, ¿eh? Bueno, a ti te iba muy bien saber la fecha, porque desde luego, si venían de improviso, a ti te pillaban seguro, seguro. Pero como hijos, como buenos padres, te decían el momento que iban a venir y tú te preparabas. Pues esto es exactamente lo mismo.
Entonces, esta cronología que nos marca Segunda de Pedro, claramente ahí se nos dan 6.000 años, la misma Iglesia Adventista y todas las iglesias cristianas han entendido esto de esta forma. En la Biblia se dan 6.000 años de historia, y son 6.000 años exactos porque Dios es matemático, Dios no es más o menos, Dios hace las cosas exactas. Pues en el cuarto día de esa semana de la creación ya se nos da otro dato muy importante. El cuarto día es el día en que se crea el sol, la luna y las estrellas. Desde luego, el sol, la luna y las estrellas es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo es, por un lado, el sol, ¿no? Cristo es el sol de justicia. También Cristo es la luna en algunos versículos, ¿no?, que refleja la gloria del Padre. Y Cristo también es la estrella de la mañana. Por tanto, el cuarto día de la creación nos estaba indicando no solamente que la historia duraría 6.000 años, sino que en el año 4000 nacería Jesús. En el año 4000 desde la creación nacería Jesús. Y en el año 4000 desde la entrada del pecado, desde la caída de Adán, hasta la cruz de Jesús, pasarían también 4000 años. Por tanto, aquí ya tenemos otro dato muy importante, muy significativo. Sabemos que en el momento que murió Jesús en la cruz pasaron 4000 años exactos desde la caída del hombre. Bueno, los que seáis adventistas sabéis que Ellen White además lo dice muy claramente, que el sistema de sacrificio se detuvo a los 4000 años cuando Cristo fue crucificado. Por tanto, es un marcaje clarísimo de 4000 años de tiempo exacto. Si nosotros sabemos, como se nos decía en la semana de creación, en Segunda de Pedro se nos decía que esta historia del pecado va a durar 6000 años y viene Cristo, bueno, pues si Jesucristo cuando fue crucificado ya habían pasado 4000 años y Cristo fue crucificado en el año 31, bueno, pues si le sumamos 2000 años, caray, ya tenemos, ¿no?, el momento en el cual viene Cristo. Cristo, según este cómputo tan sencillo, viene en 2031. Esta es la conclusión que podemos llegar fácilmente, no hace falta ser muy listo. Esto es lo que nos dice la Biblia y este es el cálculo que se hace enunciantemente, ¿no? Hay otros datos, evidentemente, en la Biblia, pero para hacerlo sencillo. Cristo vuelve. Además, no solamente podríamos saber, según estos cálculos, que viene en 2031, también podríamos saber que viene en otoño de 2031. Por ejemplo, en Juan 1,14 se nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, y esto en la traducción, en el original griego, dice, pues tabernaculizó, ¿no?, referente a tabernáculos, entre nosotros. Tabernáculos ya sabéis que se celebraba en otoño. Por tanto, la palabra griega, ekenosen, significa literalmente poner su tienda o habitar en tabernáculo. Esto se interpreta como que su primera venida estuvo conectada simbólicamente con tabernáculos, con el otoño, porque él fue bautizado en otoño. Y por paralelismo, la segunda también lo estaría. Es decir, que la segunda venida está relacionada con el otoño. Por tanto, tenemos ya aquí dos datos. Tenemos, por un lado, que Cristo muere en la cruz cuando han pasado 4000 años desde la entrada del pecado, tal como nos dice la semana de la creación, y luego que faltarán 2000 años, porque tenemos 6000 años en total, hasta el 2031. Y además que será en otoño, porque es cuando se celebraba tabernáculos, una fiesta judía que indicaba el retorno de su Dios, de su Mesías. Y ya para terminar, claro, aquí ya es cuando entramos, pues como siempre, ¿no?, en este versículo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando hoy en día tú haces lo que hacían en los días de Noé, ¿verdad? En los días de Noé, ¿qué acontecía? Bueno, tú eras Noé, estabas construyendo el arca, le decías a la gente que venía, cuidado porque el diluvio viene en 120 años. Hombre, ¿pero qué dices? Esto es imposible, hombre, tú estás loco. Cuidado porque vienen 119 años, tú estás loco, imposible, no puede ser. Hoy en día, cuando tú a alguien creyente, porque siempre estamos hablando de creyentes, le hablas de que, igual que fue en el diluvio, habrá también un punto exacto del retorno de Cristo, de esa destrucción por su venida, ¿qué te dice la gente? No, hombre, no, ¿pero qué dices? ¿Pero no ves que del día y la hora nadie sabe? Venga, no digas eso, no es así, hombre, va, no digas más eso. Bueno, pero es que mira que dice, no me vengas con historias, del día y la hora nadie sabe. Y estamos en la misma situación. ¿Qué quiere decir exactamente este versículo? Porque aquí nosotros, esgrimiendo este versículo para derribar todo esto que hemos visto tan claro,
podemos estar haciendo de burladores, ¿eh? Cuando en Pedro, en segunda de Pedro, se nos hablaba de que habrían burladores en el final de los tiempos, se estaba refiriendo a creyentes, y no creyentes que andan totalmente en sus concupiscencias en el sentido de que es una hipocresía total, sino creyentes aparentemente sinceros, pero que ante este dato que se nos da en segunda de Pedro dirían esto, ¿no? Ante la segunda venida de Cristo en un momento determinado, en una fecha determinada, se estarían burlando, entre comillas, de esta forma, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Bueno, para terminar, vamos a analizar este versículo y con esto ya terminamos. En primer lugar, me gustaría remarcar varias cosas de este versículo. Es importante. En primer lugar, aquí no dice nada ni del año ni del mes. Unos dirán, bueno, ya estamos, pero es que esto no dice nada ni del año ni del mes, solo habla del día y de la hora. El día y la hora lo dará el Padre, es verdad, justo antes de la segunda venida de Cristo. Cuando ya estén cayendo las plagas, el Padre anuncia a los creyentes, a ese remanente, a esos 144.000 que habrán quedado, les anuncia el día y la hora. Por tanto, es verdad, el día y la hora solamente lo da el Padre. Bueno, esto ya es un primer dato a tener en cuenta, que el año y el mes realmente, tal como nos decía Pedro, se puede saber. Pero luego os hago otra reflexión. Realmente, si esto fuera así, si del día y la hora solamente sabe el Padre, y en otros versículos se nos dice que ni Jesús sabe tampoco del día y la hora, que ni el Hijo sabe del día y la hora, esto querría decir que el Hijo no es Dios. Claro, porque Dios lo sabe todo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios Hijo no sepa nada del día y la hora? Claro que el Dios Hijo sabe del día y la hora. Dios Hijo es Dios. Entonces aquí ya vemos que hay algo que no está bien traducido en este versículo. Aquí hay algo que falla, que no acaba de encajar. ¿Qué es lo que falla en este versículo? ¿Qué es lo que se ha traducido mal? Bueno, aquí la traducción correcta sería, pero del día y la hora nadie da a saber o nadie da a conocer, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre dará a conocer el día y la hora. Pero eso no quiere decir que ni los ángeles ni Jesús sepan del día y la hora. Ellos claro que lo saben, porque están en el cielo, saben todas estas cosas, claro que lo saben. Para terminar, pues esta última imagen, ¿no? Tenemos como la propia inteligencia artificial, pues le pregunté esto, ¿no? Mateo 24:36 puede traducirse como nadie da a conocerse, en vez de decir nadie sabe. Nos dice lo siguiente: sí, Mateo 24:36 podría traducirse de forma más literal como nadie da a conocer. Es decir, más literal, por tanto, se ajusta más al texto original. O nadie hace saber, en lugar de nadie sabe, aunque esto depende del verbo griego y su matiz en el contexto. En griego el versículo dice, esto en griego, no lo vamos a leer, y dice, el verbo tal, forma perfecta de tal, suele traducirse como saber, conocer, pero etimológicamente y en algunos contextos puede implicar tener conocimiento y por tanto darlo a conocer. Sin embargo, en la mayoría de contextos del Nuevo Testamento, este verbo significa más bien tener conocimiento, no necesariamente hacerlo saber. Y finalmente nos dice en otras palabras, vamos al resumen, nos dice, traducción habitual, nadie sabe, nadie posee ese conocimiento. Posible matiz alternativo, pues nadie ha dado a conocer o nadie da a conocer. Por tanto, este versículo que nosotros erguimos de forma de arma arrojadiza para todo aquel que intenta profundizar no solamente en las señales que habrá del retorno de Cristo, sino también del momento exacto en que se producirá, o al menos lo más exacto posible, pues todo aquel que intenta hacer eso enseguida recibe esas burlas, entenderme entre comillas, de los propios creyentes que ante ese estudio, ante esa evidencia, pues le dicen enseguida este versículo, del día y la hora nadie sabe, y con eso ya se quedan tranquilos, pero resulta que Pedro nos estaba diciendo, cuidado, porque si vosotros vais a la semana de la creación, ahí tenéis profetizados los 6.000 años de historia, y podéis calcular cuándo será la segunda venida de Cristo. Así que nada, este es el mensaje que os quería traer hoy. Es un mensaje realmente que es importante porque es lo que nos estamos encontrando personalmente nosotros. Estamos intentando, no por ir contra nadie, ni simplemente por amor a la Biblia y amor a la verdad, intentar profundizar en todas estas cosas.
Todo esto sabemos que es complicado porque los prejuicios pesan mucho en el ser humano, esto es evidente, en todos nosotros nos pasa, pero debemos ser capaces de, tal como nos invitaba Pedro, tener limpio entendimiento, ser como niños, dejar a un lado los prejuicios y hacer como los bereanos que estudiaban las cosas por sí mismos y luego llegaban a sus conclusiones con la ayuda de Dios. Hoy en día, por tanto, nos encontramos con esta situación. En los días de Noé se burlaban de él porque decía que llovería y porque decía una fecha exacta, y hoy en día pues hay cristianos que se burlan de ellos con el versículo del día y la hora nadie sabe, porque anuncian la segunda venida de Cristo y sobre todo porque dan un momento exacto. Así que nada más, espero que haya sido de vuestro interés y hasta aquí esta conferencia. Muchas gracias a todos.